todavía va a haber laboratorio, hoy sí voy al laboratorio, pero ese ya es que el laboratorio 12, o si mal no estoy. Entonces ahí todavía van a haber unos problemas de gráficas, va a haber ya un problema de optimización. La tarea de los problemas de trazo de curvas se tiene que entregar este fin de semana y durante este fin de semana se les van a subir algunos problemas de optimización. Entonces ya tenemos nuestro primer corto que vamos a votar, va a ser la siguiente semana. Un problema de optimización, yo creo que con curvas ya tenemos más que suficiente, aunque van a ver que incluso acá en el tema de optimización en algún momento entra el tema de curvas. Entonces, digamos, aquí solo voy a definir brevemente en qué consiste un problema de optimización. Este tema es tan vasto que hasta en algún momento podría ser su propio curso. Entonces, la idea de optimización es encuentre el valor máximo o valor mínimo de una función. Y muchas veces en estos problemas no les dicen qué se debe maximizar ni qué se debe minimizar, sino varias veces lo que tenemos que tener es, digamos, idea de qué cantidades posiblemente son preferibles, qué es preferible maximizar. Entonces, un volumen es preferible maximizarlo. Una utilidad o producción también vale la pena maximizarlo. Ingresos también. Entonces, todo esto, digamos, vale la pena hacerlo lo más grande posible. Luego, digamos que cuáles objetivos son, vale la pena minimizar, vale la pena minimizar un costo, la cantidad de material usado. Esto del área es un poco menos claro, o mejor ni lo voy a poner. Entonces, todas estas son cantidades que uno prefiere minimizar. Tal vez el número de trabajadores que están utilizando en una empresa. Entonces, la idea es que en un problema de optimización hay varios elementos, digamos, hay una función objetivo. Ahora, muchas veces, y eso es lo que hace un poco controversial el tema de optimización, no empezamos con una función con dos variables independientes, sino con una. Entonces, como hemos estado trabajando, solo hemos estado trabajando maximizar f de x y ya, pero entonces la idea es que, digamos, lo que hace interesante un problema de optimización es que hay dos variables de decisión generalmente. Pero esas variables de decisión están enlazadas por medio de una restricción. Entonces la idea es que, bueno, quiero hacer este x lo más grande posible, pero si hago este x lo más grande posible, posiblemente el valor de y se va a empezar a hacer más pequeño. Entonces generalmente estas variables de decisión están enlazadas por una restricción. G de x, y igual a una constante. Por ejemplo, digamos una recta de restricción. Y esta, digamos, me la estoy inventando. Ahí le podemos poner un contexto a este problema. 5 por x más 10 por y es igual a 200. Entonces, la idea es que como están enlazadas por una restricción, de y lo más que podría consumir es 20, pero entonces ya no consumo nada de x. De x lo más que consumo es 40. Entonces, como que al final voy a tener que escoger, bueno, tal vez y es 5 y x es igual a 20, bueno, y es 10 y x es igual a 20 para consumir un nivel intermedio de ambas variables. Entonces la idea es que a pesar de que este problema es de dos variables, se tiene una restricción para reescribirlo como una función de una variable. Entonces generalmente se resuelve para una de las variables para que la función objetivo dependa
de una sola variable. Entonces ya cuando tenemos eso vamos a tener una nueva función objetivo, pero esta sí va a depender de una sola variable. Vamos a ponerle aquí un subíndice 1 para decir de que esta cambió un poco. Esta ya no depende de y, sino solo va a depender de x. Entonces ya cuando estamos con una función de una sola variable, ya procedemos a nuestra estrategia normal para encontrar los máximos o mínimos relativos. Entonces ya reescrita de esta forma, uno puede decir, bueno, encontremos los números críticos. Cuando esta derivada se hace igual a 0. Y luego, digamos, clasifico cada número crítico como máximo o mínimo relativo. Entonces, muchas veces lo que se hace en los problemas de optimización, como no estamos interesados en graficar la función objetivo, sino solo encontrar el valor máximo, nos vamos con la prueba de la segunda derivada. Entonces, con esta prueba de la segunda derivada tenemos conclusiones bien bonitas. F' de 1 evaluada en el número crítico nos queda un número negativo. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo y aquí tenemos un máximo relativo. Si la segunda derivada es positiva, aquí vamos a tener un mínimo relativo. Y casi que con esto ya terminamos el problema, pero lo único que vamos a tener que distinguir es que aquí estamos hablando de encontrar el valor más alto posible. Entonces, algo que van a ver que va a pasar generalmente con un problema de optimización es que si solo hay un número crítico, entonces este va a ser un extremo absoluto. Muy bien. Entonces, generalmente van a ver que lo más difícil va a ser construir esta función. Ya cuando deriven y todo, solo generalmente les va a quedar un único número crítico y prácticamente todas estas funciones objetivo van a tener formas de parábolas, por así decirlo. Entonces, puede que tengan algo como esto. Entonces aquí, digamos, va a estar el mínimo. O puede que tengan un comportamiento como este. Entonces aquí va a estar el máximo. Entonces van a ser unas gráficas un poco aburridas, pero la idea es que si estos problemas están bien planteados, solo tendrían que tener un número crítico. Hay algunos problemas un poco rebuscados que tienen dos números críticos, pero va a ser raro que aparezcan. Va a ser raro. Entonces, este problema lo tengo en la página 131. Ahorita para que nos enfoquemos más en el análisis de qué es un problema de optimización, solo voy a trabajarlo acá y vamos a empezar a ver qué cuestiones interesantes miran. Generalmente en estos problemas de optimización puede que les proporcione algunos incisos para que puedan ver aquí, digamos, cuáles son los pasos. Y van a ver que muchos de estos problemas, digamos, lo más difícil es encontrar la función objetivo que ya solo depende de una variable. Entonces aquí, digamos, hay un diagrama, hay que encontrar una función de costo y área, y eso es lo que nos va a tardar. Ya cuando lleguemos al inciso D, ya ahí solo vamos a tener que derivar una parábola. Entonces, digamos, ¿qué sucede acá? Digamos, aquí hay una empresa con un presupuesto de $9,000 para acercar una porción rectangular del terreno. Entonces, vieron, aquí hay información importante. 9,000 y que el terreno es rectangular. Y bueno, y aparte está este detalle de que la propiedad está la propiedad de un río y que ahí no vamos a estar cercando la propiedad. Entonces lo que sucede acá es que
Luego nos están diciendo, bueno, quiero cercar los diferentes lados del terreno rectangular. Entonces resulta que lo que está paralelo al río cuesta $15 por pie instalado. Y luego lo que los otros dos lados restantes les está costando $9 por pie instalado. Ahora aquí, digamos, hay algo que está muy ambiguo. Yo creo que aquí tendría que agregar el lado a la par del río no se va a acercar. Porque ahí van a tener, digamos, como que una frontera natural. Y aparte no quieren quedarse sin acceso al río. Entonces vieron, ahorita lo que hay que hacer de primero es que tengo que dibujar un diagrama del problema y ver cuáles son las variables. Aquí este problema, digamos, podría haber dicho que encuentre las dimensiones del cercado que les da la mayor área posible. Pero la idea es ir viendo todos los pasos. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede? Tengo el río lo pueden poner parado o acostado, no importa. Y luego aquí tenemos una propiedad, entonces aquí tenemos X y luego aquí tendríamos Y. Entonces este sería nuestro problema. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengo X, X y Y. Entonces lo que nos está pasando, y bueno, aquí tengo el río. Entonces lo que nos pasaría acá es que digamos X es la longitud de la propiedad del terreno y Y es el alto o el largo. Pongámosle el alto. Entonces lo que tengo que hacer acá es que tengo que identificar dos cosas. Que con este terreno rectangular puedo encontrar el área, pero también tengo que encontrar el costo de cercar todo este terreno. Entonces lo que va a pasar acá es que aquí, que esta parte me cuesta $15, es la que está paralela al río, y estas otras me cuestan $9. Entonces ahorita ya se empieza a poblar este problema de mucha información. Entonces el área, que la puedo identificar por medio de la variable A mayúscula, es igual a X por Y. Y aquí, digamos, ya terminé. Pero ahora tengo que identificar el costo. Entonces, ¿cuánto me cuesta cercar esta propiedad? Sin cercar lo que está a la par del río. Entonces, en el río, digamos, puedo decir que aquí la cerca me cuesta 0 porque no estoy poniendo ninguna cerca. Entonces, el costo de esta cerca es igual a 9 por X más 15 por Y más 9 por X. Todo esto es igual a 18X más 15 por Y. Y aquí hay algo que todavía, digamos, no está muy claro, porque, digamos, uno pensaría que estas dos son funciones objetivos. O hago el terreno más grande o minimizo el costo de cercar esta propiedad lo más que se pueda. Entonces, al final, ¿por qué una sí va a ser una función objetivo y otra no? Y es justo lo que está al principio del problema. Ah, tiene $9,000 para cercar un terreno. Entonces, lo que quiere decir es que este es mi presupuesto. Quiero que toda esta cerca me cueste $9,000. Entonces, como eso lo estoy fijando, esta de aquí pasa a ser la restricción y el objetivo ahora sería hacer, digamos, la propiedad lo más grande posible. Entonces ahí, si digamos, no quisiera gastarme el cercado. Cristian, ¿Sí? ¿por qué no toma en cuenta el 15Y que está pegado al río? Ah, porque ahí no estaría cercado. Ah, ok. Sí, yo siento que aquí tal vez hay un poco de ambigüedad, porque como que no... Es que dicen aquí, el río lo usará como un lado del área cercada. Yo creo que ahí tal vez tendría que decir el río. Sí, no, es que no había leído lo que puso. Sí, Gracias. sí, pero este está un poco ambiguo. Tal vez diríamos y el río lo usará y no cercará el lado donde está el río y así ya se entiende más. Aquí lo que se está entendiendo es que en el lado del río como que la cerca es acuática. Pero es un poco, digamos, tal vez
para construir un muro migratorio. Dicen, ah, sí, el río, no, ahí nos cerquemos, hay frontera natural. Entonces aquí ya tengo todo lo del problema A. Y bueno, y el problema B en cierta forma ya lo tengo. El inciso B es que el área es igual a esto, el costo es igual a esto, pero lo único que vamos a decir es que vamos a tratar de optimizar el área. Quiero hacer esta área lo más grande posible. Y luego mi restricción es ese costo. Entonces, la variable C, como van a ver, no va a importar en este problema. Solo voy a poner 18x más 15 por y es igual a 9000. Entonces, ¿cuál es la gracia de este problema? Puedo cercar esta propiedad de varias maneras. Si hago una cerca como esta, donde y es muy grande, mi x va a ser muy pequeño. Entonces aquí el área va a ser demasiado pequeña. Entonces como que la gracia aquí es que x y y tengan aproximadamente valores similares. Tal vez como este y es un poco más caro, puede que nuestra x sea un poco más grande porque nos es más barato cercar en x. Entonces, dependiendo de los precios que les den del cercado, van a ir ajustando el tamaño de x y y. Entonces, aquí ya tenemos finalmente nuestro problema de optimización. Entonces, la gracia, digamos, para que podamos usar derivadas y segunda derivada, necesito que esta función o solo dependa de x o solo dependa de y. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a resolver para y en la restricción. Y este tema lo vamos a continuar el martes. Hay demasiados problemas de optimización. Entonces, y es igual a 9000 dividido 15 menos 18 por x dividido 15. Entonces, yo creo que aquí me queda 600. Sí, me quedan como 600. 600 menos 6 dividido 5 por x. Ah, entonces vieron, en realidad no tengo dos variables de decisión, en realidad tengo una, porque si escojo qué tan largo va a ser el terreno, ya a pura fuerza mi altura va a tener que respetar esto, porque tengo el presupuesto. Entonces esta y la sustituyo en el área, y ahí ya obtenemos mi función de una sola variable. Pueden también resolver para x, eso no importa. Entonces aquí tengo x por 600 menos 6 dividido 5 por x. Entonces ¿qué sucede acá? Tengo 600 por x menos 6 dividido 5 por x al cuadrado. Entonces, vieron, si les digo, miren, la función de área del cercado es esta. Si ya esto se les hubiera dado en el problema ya se resuelve fácil. Pero no, tuvimos que construir esto. Entonces esto va a ser lo más desafiante en este tema, construir la función objetivo. Entonces luego lo que nos están diciendo en el inciso D es más que todo resolver el problema de extremos relativos. Entonces, incluso para las personas que saben re bien su precálculo, podrían decir, el máximo ocurre en el vértice de la parábola, entonces voy a encontrar el vértice de esta parábola completando al cuadrado, pero así no vamos a trabajar nosotros, sino lo que vamos a decir es derivemos y encontremos los números críticos. Pero alguien si lo quiere resolver encontrando el vértice de la parábola, excelente. Entonces, a' de x a qué es igual. La derivada de 600 por x es igual a 600. La derivada... Una pregunta. Sí. ¿Esa de sustituir en el área siempre se hace? Sí, para que te quede una sola variable. Okay. Porque si tengo esto, digamos, aquí no podría encontrar los números críticos, por el cual es la derivada de a respecto a x y tengo aquí x por y. Y como y también depende de x, entonces tendría que hacer una regla del producto como que de derivación implícita. Entonces sí es importante, digamos, tener una restricción y resolver para y. O en todo caso para resolver para x, pero ya que esta función objetivo solo dependa de una variable. Entonces esto es lo que es un poco complicado.
Ustedes vieron aquí, derivo esta también, me queda menos 12 partido 5 por x. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, como pueden ver, esta vez no es difícil de resolver. Sí, yo creo que nos queda así. Sí, 6 quintos. Muy bien. Entonces, ahorita tengo que resolver para x. Entonces, x a qué es igual? 12 quintos es igual a 600. Y luego nos queda que x es igual a 5 por 600 dividido 12. Entonces lo que van a ver es 600 dividido 12 nos queda como 50. Entonces aquí ya tengo el tamaño de x. Entonces esta propiedad tiene 250 pies de largo. Pero bueno, y después encontramos cuánto mide en y. No, mejor encontremos ya cuánto mide y. Encontramos el área y solo verificamos que es un máximo absoluto. Entonces como x es igual a 250, ahora ya puedo encontrar cuánto vale y. Entonces y es igual a 600 menos 6 dividido 5 por 250. ¿Sí? No debería ser menos 250. No, bien. Podría haber sido, pues si lo pasabas como acá, o sea, pero lo que pasa es que los dos signos negativos se cancelan. No había visto eso, gracias. Pero está bien. Entonces, este dividido este nos queda 50. Entonces nos queda 600 menos 6 por 50 es 600 menos 300. Nos queda igual a 300. 600 menos 300 nos queda igual a 300. Entonces, como pueden ver, el lado y es un poquito más grande que el lado x, pero es porque este y es más caro, pero solo lo estoy haciendo una vez. El x es más barato, pero lo estoy haciendo dos veces. Entonces, como que el problema se ajusta. Nos salen, en general, más caro construir perpendicular al río que paralelo al río. Pero como la diferencia es poca, esta respuesta casi nos queda un cuadrado. Entonces, aquí ya tengo las dimensiones del terreno. Entonces, digamos, solo encontremos el área máxima. Ahorita todavía no he comprobado que es el área máxima. Entonces, el área máxima es x por y. 250 por 300 lo podemos dejar así. O puedo poner un 75 con 1, 2, 3 ceros. Entonces, este es el área máxima. ¿Y cuáles son las dimensiones del terreno? El terreno va a ser de 250 por 300. Tal vez en algún momento les recomendaría tener 250L por 300H para decir cuál es la dimensión del árbol y cuál es la de altura, pero ahorita está bien. Entonces, lo último que nos falta acá es verificar que este es un máximo absoluto. Y esto, como van a ver, va a ser facilísimo. Tengo que calcular la segunda derivada de esta función. Mi a' de x es esta función. Cuando la derivo, me queda 0 menos 12 quintos. Y como pueden ver, esto siempre queda negativo. Entonces, ¿qué sucede si esta segunda derivada es siempre negativa? Esta función es cóncava hacia abajo. Y aquí no me voy a poner tan detallado. Aquí no que me digan, bueno, aquí hay máximo relativo más que suficiente. Pero en realidad, por el hecho de que esta función siempre es cóncava hacia abajo, ese máximo relativo también va a ser máximo absoluto. Entonces, esto sí van a ver generalmente que nos va a pasar con estos problemas. Nuestras segundas derivadas o van a ser constantes o funciones que siempre son positivas o negativas. Entonces, siempre vamos a tener funciones con un tipo de concavidad. No va a haber puntos de inflexión, por así decir. Y ya esto solo es una comprobación. Incluso en algún momento ya para algunos problemas, y eso lo van a ver mucho en microeconomía,
van a encontrar, digamos, sus números críticos y todo. Y van a decir, ah, bueno, como mi función de utilidad ya tiene estas condiciones, ya sé que mi segunda derivada va a salir negativa sin ni siquiera tener que calcularla. Aquí todavía sí vamos a calcular la segunda derivada porque vamos a tener funciones relativamente sencillas. Pero aquí pueden ver cómo tranquilamente este tema es un acumulativo incluso del curso de Introducción a la Matemática. Problemas de palabras, armar funciones, despejar para y, derivar, segunda derivada. Entonces son problemas bien bonitos. Entonces ahorita digamos vamos al segundo problema. Es posible que el día de hoy solo haga 3, pero lo que pasa es que sí prefiero hacer esto tranquilo y despacio, que ya solo ponerme a resolver. Y resolver. Ahora, si esta parte de los pasos la sienten muy abrumadora, puede que en algún momento solo vaya escribiendo los pasos de álgebra. Y tal vez con eso el problema se mira más sencillo. Entonces, no sé si ya terminaron de copiar esto. Entonces, pasemos al segundo. Entonces, vieron, aquí otro problema y digamos, prácticamente ustedes se han percatado de que todas las latas, ¿por qué tienen la misma proporción entre altura y radio? Y bueno, de hecho este no está tan bueno como en la realidad, porque lo que pasa es que en la realidad hacer la parte de las tapas es más caro que hacer la parte de los lados. Entonces posiblemente esta lata nos va a quedar un poco más baja, pero igual. Ahorita si elaborar toda la lata nos cuesta lo mismo las tapaderas que el cuerpo, entonces nuestra idea es tratar de usar la menor cantidad de aluminio. Entonces ahorita tenemos una lata de aluminio, tiene un volumen fijo de 250 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Esto es una restricción. Entonces aquí de entrada ya tengo que el volumen tiene que ser igual a 250 pi centímetros cúbicos. Puse ese pi porque como van a ver al final se va a cancelar en el problema. Ya nos van a quedar unas H's y R's exactas. Entonces vieron, lo primero que necesito saber es cuánto es el volumen de este cilindro. Y luego cuánto es el área del aluminio con el que estoy elaborando la lata. Entonces, aquí pareciera que la idea es que tengo que minimizar el área. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que encontrar el área de esta lata. Entonces, ¿qué sucede con esta lata? Esta lata tiene 3 pedazos. Tiene la tapadera superior de radio R y la tapadera inferior de radio R. Entonces, cada una de estas tapas tiene área de pi por R cuadrado. Entonces, el área de toda la lata ya empieza siendo 2 por pi por R al cuadrado. Pero luego tengo que encontrar el área del cuerpo. Entonces, esta va a ser un poco difícil de encontrar, pero la idea es que uno desenrolla la lata. Ahorita la lata cuando la desenrollen va a quedar así toda como torcida, de acá toda doblada de la parte donde se estaba formando el círculo. Entonces lo que sí se puede ver claramente es que la altura de ese como rectángulo es h. Pero luego digamos de cuánto es este largo. Este largo es la longitud de esta circunferencia. Entonces lo que tenemos de bonito con una circunferencia es que su área es esta, pero su longitud es 2 por pi por r. Entonces lo que nos va a pasar acá es que si desenrollamos el cuerpo vamos a tener un rectángulo con largo de 2 por pi por r y alto de h. Entonces aquí el área del cuerpo es 2 por pi por r por h. Entonces ya el área total del material, voy a decir área superficial, es igual a 2
por pi por r por h más el área de estas dos tapas. Entonces, ahora encontremos el volumen de la lata. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es encontrar el volumen de un cilindro. Entonces, el volumen de un cilindro, tengo que multiplicar el área de la tapa por la altura. Entonces, este se calcula más rápido. Entonces, aquí tengo pi por r al cuadrado por h, y este a pura fuerza lo igualo a 250 por pi. Entonces, aquí ya vamos bien con el problema. Y lo que tengo que hacer es minimizar esta área. Entonces, esta área la puedo volver enorme si esta lata la hago bien bajita. Entonces va a tener ahí un gran círculo en las tapas que va a consumir un montón de área. También puedo hacer una lata bien delgada, pero aquí obviamente lo que vamos a desperdiciar de material es horroroso. Entonces esta parece como una yarda de cerveza de clúster, pero de esta forma, digamos, desperdician demasiado material. Y no tienen tanto volumen. Bueno, para propósitos publicitarios, esta yarda se mira más intimidante que el pichel. Uno dice, uy, pero qué montón de cerveza, y al final no es tanto. Entonces ya, digamos, sé que tengo que minimizar esta área y que tengo que respetar este volumen. Y si encuentran el volumen, este es aproximadamente el volumen de una botella de vino, por así decir, unos 750 mililitros. Obviamente la idea sería poner un número exacto, pero ahí la respuesta nos queda con decimales, entonces por eso es que puse esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí tengo dos opciones, puedo despejar para R o para H. Yo siento que lo más fácil es despejar para H. Porque el H no tengo que tomarle una raíz cuadrada. Entonces tengo que H es igual a 250 por pi dividido pi por r al cuadrado. Ah, nítido. Entonces vieron aquí cabal está mi problema. Si quiero hacer más pequeño este radio para no consumir tanto material, mi altura se dispara y tengo este cilindro delgado que no me sirve para nada. Entonces ya como tengo que h es igual a 250 dividido r al cuadrado, esto se sustituye en a. Y otra vez nos queda una función de una sola variable. Otra parte que hace, digamos, un poco difícil este tema es que varias veces las variables de decisión no son x y y, sino que tienen los nombres de algunas cantidades que vamos a estar calculando. Entonces aquí tengo r, el h lo reescribo como 250 dividido r al cuadrado, y bueno, la tapa no depende de h. Entonces todo esto es igual a 2 por, bueno, voy a ponerlo como 500 por pi dividido r más 2 por pi por r al cuadrado. Y esta es una función bonita de graficar. Ahora aquí solo quiero aclarar algo. Aquí la idea es que el dominio de esta función es de 0 a infinito. Alguien podría decirme, pero ¿por qué no estamos incluyendo números negativos? Una lata con radio negativo no tiene nada de sentido. Entonces ese es más como un dominio físico. Pero ya vieron, media vez llegamos a este punto, ahora ya lo único que tengo que hacer es derivar esa función, hacer su prueba de la segunda derivada, y la idea es que yo creo que esta tiene una forma, la forma de una parábola que abre hacia arriba. Y es como, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el hijo de una asíntota vertical y una parábola? El hijo sería una función como esta. Entonces ahí como que se huele que va a haber un radio que nos va a minimizar esa área. Cristian, ¿Sí? no entiendo cómo sustituyó el nada. Aquí tengo la función de área. Ajá, y despejó a h. Sí. Entonces solo tuve que reemplazar aquí h. Todo esto de aquí es h.
Entonces estos son los pasos críticos. Y lo único que hice fue que r dividido r al cuadrado es 1 partido r. Ok, gracias. Pero sí, pregunten, porque vieron, estos son los pasos críticos. Entonces, si ya les diera esto, este problema de máximos relativos lo pueden resolver sin ningún problema. Entonces, a' de r, ¿a qué es igual? Menos 500 por pi dividido r al cuadrado. Y luego esta derivada es igual a más 4 por pi por r. Y esto lo tengo que igualar a 0. Entonces tengo 4 por pi por r es igual a 500 por pi dividido r al cuadrado. Entonces este pi parece molesto, pero finalmente nos vamos a deshacer de él. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que r al cubo es igual a 500 pi dividido 4 por pi. Ah, ¿vieron qué bonito? Entonces aquí ya solo nos queda un 125. Y siempre, digamos, como diseño estos problemas, como sé que no tenemos calculadora, es que trato de que este radio sea un número exacto. Entonces, digamos, 4 por 4 es 16, por 4 es 64, 5 por 5 25, por 5 es 125. Entonces, generalmente, si tienen que calcular aquí algunas raíces cúbicas o cuadradas, van a ser con las cúbicas tendrían números como 8, 64, 125. El de 6 ya se pone un poco más largo, es como un 216, pero igual todavía es razonable. Entonces, esto lo que les está diciendo es que el radio en mi lata tiene que ser de 5 centímetros. Y conociendo el radio de la lata ya puedo encontrar la altura. Pero ahí dejemos pendiente la altura. Quiero clasificar este número crítico como máximo o mínimo. Entonces ahora lo que hago es que derivo esta función. Entonces la derivada de esto es la derivada de 500 por pi por r a la menos 2. Entonces esto nos va a quedar menos 2 por menos 500. Nos queda 1000. 1000 por pi. Dividido r a la menos 3 o r al cubo. Y luego la derivada de 4 por pi por r es simplemente 4 por pi. Y aquí, digamos, si quieren pueden meter este 125, este 5. Pueden hacer esta división y encontrar que esta segunda derivada es igual a 12 por pi. O sea, pueden hacerla así, pero igual, si no la meten, ¿qué va a pasar con esta segunda derivada? Este es un número positivo. Y le estoy sumando un número positivo. Esto siempre es positivo, entonces aquí lo que te decimos es que hay un mínimo relativo en R es igual a 5 y también absoluto. Entonces pueden hacerlo así, o si quieren, si se sienten más seguros, pueden encontrar la segunda derivada el valor de la segunda derivada en R es igual a 5. Esto no me voy a poner a calcular esto, pero igual, digamos, si miran este 12 por pi sigue siendo un número positivo y la conclusión no cambia en nada. Entonces siempre van a ver que la segunda derivada es casi que un trámite, pero igual, digamos, si aquí les hubiera quedado una segunda derivada negativa, posiblemente tienen un problema con el planteamiento del problema. Entonces siempre es bueno hacerlo. Pero pueden ver, los pasos críticos es toda la información previa para armar el problema y ya cuando llegan a la función de objetivo que solo depende de una variable, ahí ya se van. Entonces tenemos aquí el inciso D, que aquí solo tenemos que encontrar las dimensiones de la lata y el área superficial. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones óptimas de la lata? Y bueno, ya tengo ahí el radio.
Entonces el radio es igual a 5 centímetros. Mi altura sería igual a 250 dividido 25. Me queda 10. Entonces generalmente eso es lo que van a estar observando con las latas. La razón entre altura y radio va a ser de 2 a 1. Puede que sea un poco menor si la parte donde está para abrir la lata es más cara que solo el cuerpo. Y luego digamos el área, que sería igual a de 5. Aquí lo tengo, ve. Es igual a 500 por pi dividido 5 más 2 pi por 25. Entonces aquí tengo 100 pi, 100 por pi más 50 por pi. 150 por pi pies cuadrados. Entonces, como pueden ver, generalmente estas dos cantidades son casi iguales o una no va a ser desproporcionalmente mucho más grande que la otra. Entonces la idea es balancear estas dos cantidades. Si quiero hacer esta más grande, más pequeña, entonces esta se vuelve más grande. Y si quiero hacer esta más pequeña, entonces esta se vuelve más grande. Aquí está. ¿Cómo para sacar la altura, Cristian? Mi función, cuando despejé para h tenía esta ecuación. H es igual a 250 dividido r al cuadrado. Ya. Gracias. De nada. Entonces vieron qué bonito, y generalmente les van a quedar cantidades bastante balanceadas. Incluso en el primer problema que hicimos del costo, si van calculando el costo de cada lado, 18 por 250, ahí sí me está costando encontrar el costo, y luego 15 por 300. Eso lo hagámoslo por curiosidad. A veces que quedan iguales o casi iguales. Pero creo que no traigo la calculadora. No importa, pero generalmente, digamos, esa es otra forma de hacer trampa con los problemas de optimización. Les quedan las dos cantidades que compiten de manera opuesta bastante balanceadas. Entonces yo creo que este es el último problema que tal vez nos da tiempo para hacer uno más, tal vez. Y de hecho Mario en el laboratorio les tiene un problema parecido a este, pero yo creo que tienen que elaborar un póster y el póster tiene unos márgenes, entonces tienen que ver, digamos, cómo maximizar el área que va a estar impresa el póster. Entonces este tiene un planteamiento similar, pero aquí la idea es que generalmente como uno construye una caja es que uno empieza con un rectángulo y luego uno corta las pestañas para ya luego, digamos, para que ese rectángulo ya se vuelva un cubo. Entonces posiblemente aquí todavía guarden un poco del cuadrado que están recortando y doblar eso para tener las pestañas y terminar de armar la caja. Pero aquí por facilidad vamos a decir, bueno, solo vamos a cortar aquí la caja de estos 4 lados y la idea es tratar de hacer una caja con el mayor volumen posible. No quieren una caja muy que no sea profunda porque entonces no les va a caer mucho, pero tampoco quieren que la altura sea muy grande, porque si la altura es muy grande, entonces ya se van a quedar sin este cuadrado. Entonces la idea es tratar de ver, digamos, cómo hacer este corte para maximizar el volumen de la caja. Y aquí también hay una clave, digamos, esta caja no tiene tapa, entonces vamos a tener que cortar cuadrados iguales. Estos son los cuadrados iguales. En cada esquina. El largo de cada uno de los lados de este rectángulo es L mayúscula. Y luego las partes donde están cortando ustedes las pestañas las doblan para ya tener la caja. Entonces vieron que es un problema bien interesante. Yo creo que mejor hubiera puesto líneas punteadas para lo que está detrás. Entonces queremos pasar de esta figura a esta. Entonces muy bien, ¿cómo va a ser el volumen de la caja? Y voy a volver a graficar esta parte. Entonces esto es lo que tenemos.
ahorita no está tan exacto como ellos lo tienen, pero lo que hice ahorita fue más que todo quitar esas líneas punteadas. Uy, ay, 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 ay. Uy. Esto sí no estuvo bueno que nos saliéramos justo cuando estaba hablando de eso. Entonces ahorita borré las líneas punteadas. Entonces la idea es que quiero determinar cuánto mide esta parte, y luego me va a quedar pendiente la altura. Entonces la idea es que todo esto de acá mide L, mayúscula. Entonces como estoy haciendo un corte que mide X, esto de aquí mide X y esto mide aquí X, entonces ya el largo de este pedazo es L menos X, pero aquí también tengo que restarle X. Entonces todo esto de acá mide L menos 2 por X. Lo mismo nos pasa con el ancho. El ancho le voy a tener que empezamos con L mayúscula, pero a esto le tengo que restar esta X y esta X. Entonces este pedazo de aquí también es L menos 2 por X. Y luego algo que no se mira muy claro, pero digamos pueden ver que este corte de X, si lo subo, esto me va a dar la altura. Entonces prácticamente lo que tengo acá es que el volumen de este problema es igual a altura por largo por ancho. Y como ya tengo las tres cantidades, entonces mi volumen es igual a X por L menos 2X por L menos 2X o simplemente L menos 2 por X al cuadrado. ¿Sí? Entonces vieron qué bonito problema. Y este, como pueden ver, casi que cada problema de optimización es su propio mundo. Entonces X es mi altura y también es el corte. Entonces si hago este corte muy grande, la caja desaparece. Y si lo hago muy pequeño, me va a quedar una caja con muy poca profundidad y eso no tiene nada de volumen. Entonces esto es el inciso A. X por L menos 2 por X al cuadrado. No es necesario que grafiquen esto. Aquí también podrían haber visto, ve, aquí tengo X y aquí tengo X. Entonces esta parte de acá vale L menos 2X. Y aquí tengo X y aquí tengo X. Entonces esta parte de acá es L menos 2 por X. Pero lo quise volver a graficar. Vamos aquí una X y otra X. Muy bien. Entonces, aquí estoy preguntando algo importante, ¿ve? Como el volumen no puede ser negativo, encuentre el dominio. Por cierto, ya está el laboratorio en EU desde las 9, por si alguien quiere empezar a adelantar a hacerlo. Yo creo que ya después de este problema. No, todavía estoy haciendo este problema. No, se le cortó a Cristian su conexión. No, aquí estoy. Vamos a almorzar y después regresamos al laboratorio. Pero aquí estoy, o sea, sí me están escuchando. Sí, voy a ver si es que... ahorita en un minuto lo llamo a ver qué pasó. Ay, Dios. Ahí estamos. Sí, es que se me fue un poco la conexión y lo peor de todo que el micrófono me lo pusieron mudo. Pero yo creo que no había hecho mucho, sino que... pero cuando se cortó la conexión ya habían visto cómo encontré el volumen. Yo creo que eso sí lo habían visto. Sí, Cristian. O sea, estábamos empezando. Bueno, entonces lo único que hice fue acá de que, digamos, hice este diagrama. Entonces, no era necesario que hicieran este diagrama, esto lo podían ver de acá. Digamos, ¿cuánto mide esta parte? L menos X menos X. L menos 2 por X. ¿Cuánto mide este lado? L menos 2 por X. Entonces, en este problema, como van a ver, es que si la cortan demasiado, la caja desaparece. O si hacen un corte muy delgado, entonces les queda una caja muy baja. Entonces, con una caja muy baja, ahí no tienen nada de volumen. Entonces, tenemos que evitar esos casos extremos. Entonces, como pueden ver, este sí es un problema que solo tiene una variable de decisión. Entonces, este sí quedó bonito. ¿Qué pasó acá? Daniel mandó un mensaje y lo peor de todo que yo estuve hablando como por 2 minutos. Entonces
Entonces, digamos, este dominio físico, ¿cómo lo vamos a encontrar? La idea acá es que mi volumen sea mayor o igual a 0. Entonces necesito cumplir con dos condiciones. Necesito que todo esto siempre me dé mayor o igual a 0. La primera condición es fácil. Necesito que este x sea positivo. La segunda condición es un poco más sutil. Necesito que L menos 2 por X sea positivo también. ¿Por qué? Porque, digamos, no puedo trabajar ni con ancho negativo ni con largo negativo. Entonces, de aquí resuelvo para X. Entonces, tengo que L es mayor o igual a 2 por X. Divido entre 2. Y aquí van a ver que me queda una condición un poco extraña, pero que tiene sentido. X es igual, tiene que ser menor a L partido 2. Aquí lo que sucede es que el corte más grande que voy a poder hacer a la caja es si la corto justo por la mitad. Si la corto justo por la mitad, entonces ya esa caja la estaría doblando en dos. Esta plancha la estaría doblando en dos y ya no tiene la caja. Entonces lo que van a ver acá es que esta función de volumen ahora sí tiene un dominio bien interesante. B de x es igual a x por L menos 2 por x al cuadrado. Y esta solo está definida de 0 a 0.5 por L. Entonces ese es el corte más grande que voy a poder hacer la mitad de la caja. Y ya, ¿sí? Ahí lo que está sacando es el dominio. Sí, el dominio, sí. Ah, gracias. Es que ahorita lo que vamos a hacer es que para este problema sí no vamos a hacer el análisis de concavidad, sino que solo voy a derivar esta función, voy a encontrar el número crítico y luego voy a comprobar que es el máximo, evaluando el volumen en 0, en 0.5 por L y en el número crítico. Entonces esta es la parte B, el dominio físico de la función. La parte C es cómo se encuentra el volumen máximo. Entonces esta función la tengo que derivar respecto a X. Y aquí tienen varias opciones. Pueden derivar esto con regla del producto o si no quieren hacer la regla del producto, esto lo pueden expander y luego multiplicarlo por X y se quedan con una función cúbica. Entonces aquí hay muchas opciones. Entonces aquí tengo 1 por L mayúscula menos 2 por X al cuadrado más X y luego derivo esta función. 2 por L menos 2 por X a la 1 por la derivada de lo de adentro, que aquí voy a tener un menos 2. Y ahora este problema ya se puso un poco feo. L menos 2 por X al cuadrado menos 4 por X por L menos 2 por X. Como no quiero desarrollar esto, lo que podemos observar es que aquí hay un factor común. L menos 2 por X. Entonces cuando haga esto tengo L menos 2 por X menos 4 por X. Entonces todo esto lo hice solo para decir que mi derivada es igual a esto. L menos 2 por X por L mayúscula menos 6 por X. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Y aquí van a ver que a diferencia de los otros problemas, ahora sí nos están quedando dos números críticos. Entonces necesito que L menos 2 por X sea igual a 0. Que eso nos da el corte. ¿Sí? Ahí L lo usó como si fuera una constante. Sí. Aquí la idea es que L es constante, sí. Esto es lo que hace un poco más difícil el problema, que es muy general. O sea, les dan una plancha de cartón de cualquier longitud y uno puede determinarlas del corte óptimo. Y luego también necesito que L menos 6 por X sea igual a 0. Entonces de aquí obtengo que X es igual a L partido 6. Entonces ahora sí tengo dos números críticos. Pero ¿cómo encuentro que este es el máximo? Lo que podemos hacer es evalúe en los números críticos y en los extremos del intervalo. Entonces tengo que encontrar el valor del volumen en X es igual a 0, en L partido 6
y en L partido 2. Entonces, ¿dónde está mi expresión de volumen? Ah, está aquí. Entonces, el volumen en X es igual a 0. Bueno, nos queda 0. Porque ni siquiera estoy cortando la plancha de cartón. Entonces, si no la corto, no puedo armar la caja. Van a ver que en L partido 2 también nos queda 0. Porque si hago este tipo de corte, entonces ya la caja solo se dobla, la plancha se doblaría en 2 y con eso no puedo armar una caja. Entonces casi que por eliminación este va a tener que ser el máximo, pero solo miremos cómo nos queda esta cantidad. L partido 6 por L menos L partido 3 al cuadrado. Entonces tengo L dividido 6 por 2 por L dividido 3. Solo 3 tercios menos 1 tercio me da 2 tercios. Lo pueden dejar así, o en todo caso, digamos, lo pueden desarrollar un poco más. 8 por L al cubo, por 50, yo creo que nos queda 54. Pero igual, aquí lo que importa es, de estos tres valores, ¿cuál es el más grande? Porque este es un número positivo. Entonces este es el máximo absoluto. Yo creo que alguien puso un comentario. Miremos qué comentario pusieron. Ah, Andrés, no sé qué hizo Andrés. Que la L es constante, tal vez. Entonces, vieron, este problema está un poco interesante. Yo creo que si quiero que trabajen un problema así en un corto o parcial, a este L mayúscula le daría un valor. Diría, bueno, esa L es igual a 3 metros o algo así. Y de esa forma, el problema se hace un poco más fácil. Pero lo que pasa es que aquí sí quise resolverlo. Aquí casi que les estoy diciendo, pueden agarrar una plancha de cualquier largo y lo que le pueden decir a esta persona, mira, haga un corte de 1/6 en cada lado de la caja, en cada esquina. Entonces arme ahí la caja y el volumen de esa caja va a ser exactamente igual a esto. Entonces eso es lo bonito, digamos, de tener esa L que tenga cualquier valor, porque entonces pueden, ¿cómo se llama?, resolver cualquier problema que involucre una plancha de cartón. Entonces yo creo que todavía hay tiempo para hacer un problema más. Aunque la verdad yo no sé si con estos problemas vale la pena que los hagan o que los practiquen, pero ahí tener el jueves practican estos problemas y también el otro jueves. Entonces solo hagamos este. Ustedes vieron, ahora tenemos un Pyrex, tiene una base cuadrada abierta en el tope y tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Aquí incluso importa mucho el contexto. Prácticamente, digamos, el Pyrex que es como una caja de vidrio. Y lo que tenemos que hacer aquí es tengo que encontrar las dimensiones que minimizan la cantidad de vidrio que se necesita para construirla. Entonces este es otro problema como donde tengo que minimizar la cantidad de paneles de vidrio que estoy usando para armar este Pyrex. Entonces la idea es que cómo se mira este problema. Y aquí pueden ver que lo estoy aproximando un poco porque un Pyrex en realidad no es tan rectangular, tiene unas partes ovaladas. Se puede trabajar con un problema como ese, pero es que ya armar esa función objetivo ya es un poco más complicada. Entonces esto es lo que estamos haciendo ahorita. Cristian, ¿Sí? ¿estos problemas cuántos van a venir en el final? Solo uno, no es que no pueden venir más. Ok. Solo uno podría venir. Y aquí tengo que subir un poco más. Igual de graficar, yo creo que solo va a poder venir un problema, solo tenemos hora y media. Entonces el último problema sería el de la antiderivada. O sea, el final son solo 2 ejercicios. Un tercero con antiderivadas, porque después de optimización está el tema de antiderivadas. Va. Cristian, ¿el final es acumulativo o tipo como un parcial 3?
Son todos los temas después del segundo parcial, pero como pueden ver aquí estoy trabajando con todos los temas que hemos trabajado en el curso. Más con el tema de las gráficas. Con las gráficas hay asíntotas verticales, asíntotas horizontales, derivadas que tienen que encontrar con regla del producto o regla del cociente. Y esos tres problemas yo creo que con esos cubrimos las tres, la hora y media. Ustedes vieron qué sucede acá, entonces aquí otra vez necesito hacer lo mismo. X, X y Y. Y ahora aquí alguien me puede presentar una objeción y decir, pero ¿por qué el largo es X y el ancho también es X? La base es cuadrada. Este problema también se puede hacer con diferentes largos y anchos, pero ahí ya tendríamos que trabajar con funciones en varias variables. Entonces la idea de este problema es encontrar el volumen y el área de cada uno de estos paneles de vidrio. Entonces en este caso el volumen es igual al volumen de, no es un cubo, pero es el volumen de una caja. Entonces el volumen de esta caja es igual a X por X por Y. X al cuadrado por Y. Y esto tiene que ser a pura fuerza igual a 500 centímetros cúbicos. Entonces esta es nuestra restricción. Ahora digamos, ¿de cuánto es el área? El área sí es un poco complicada porque para encontrar el área es que tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Suma el área de 5 rectángulos. Entonces hay dos rectángulos que tienen esta orientación. Y cada uno de estos tiene un área de Y por X. Entonces entre estos dos laterales tengo un área de 2Y por X. Luego tengo dos rectángulos que tienen esta orientación, el frontal y el que está en la parte trasera. Pero en estos también lo que pasa es que el largo es de X y la altura es de Y. Y como tengo dos de estos, entonces ahí también tengo un área de 2Y por X. El último que nos falta es el panel de abajo. Entonces este es solo X por X. Ustedes vieron qué interesante, ahora ya tengo el área. Entonces la idea es que tengo que minimizar esa área. 2Y por X más... bueno, sumemos estos ya de un solo, 4 por Y por X. Más X al cuadrado. Y sujeta a la siguiente restricción. Muy bien. Y ahora aquí vieron que les estoy dando menos pasos, solo les estoy diciendo encuentren las dimensiones del Pyrex que minimicen la cantidad de vidrio. Entonces las dimensiones del Pyrex son estas. X que es el largo y el ancho y Y que es el alto. Pero igual, media vez llegamos a este punto, la idea es ahora tener una función de una sola variable. Entonces, ¿para qué quieren despejar? ¿Para Y o para X? Puedo despejar para X, pero tendría una raíz cuadrada, entonces eso no se mira muy amigable. Despeje para Y en el volumen, en la restricción. Entonces, ¿qué sucede acá? Y es igual a 500 dividido X al cuadrado. Entonces, este valor lo sustituyo al área y ya tengo el área solo como función de X. Entonces, reemplace Y en el área. Entonces, aquí tengo que mi área es igual a 4 por 500, 2000. Y aquí pueden ver que tengo un X dividido X al cuadrado. Pongámoslo solo como 2000 partido X. Pero si quieren, digamos, en algún momento pueden poner el paso preliminar de 4 por 500 dividido X al cuadrado por X. Y luego pueden cancelar los exponentes que tienen en común. Pues esa letra que está a la par de la A, mayúscula en... Es un 4.
Es 4 por y por x. Es que había puesto un 2, pero de un solo ya sumé estos dos paneles. Incluso alguien podría haberme dicho, mire, pero es que estos 4 tienen la misma área. Entonces solo pongo ahí 4 por y por x, perfecto. Entonces aquí otra vez tenemos esa función que es como una asíntota, que tiene una asíntota vertical y luego una parábola que sube. Entonces aquí esperaríamos tener un mínimo. Entonces encontremos los números críticos. Y bueno, aquí es posible que nos salga un segundo, pero eso lo vamos a ignorar. Ya van a ver ahorita por qué. ¿Qué sucede acá? Están poniendo un montón de comentarios. Ya estamos terminando este problema. Relájate. X es 5, Y es 5. No sé qué pasó. Ya entendí, ya alguien lo resolvió. Qué bueno, si lo resuelven antes que yo, perfecto. Este es un tema que sí es necesario hacerlo de manera presencial porque no sé cuál es el ritmo que lleva cada uno de ustedes. Entonces derivo acá, menos 2000 dividido x al cuadrado, más 2 por x. Y esto lo tengo que igualar a 0. Entonces, ¿qué sucede? Esta la puedo pasar al lado derecho como 2 por x es igual a 2000 dividido x al cuadrado. Multiplico por x al cuadrado, divido por 2. Entonces nos queda x al cubo es igual a 1000. Entonces, ¿cuánto vale x? X tiene que valer 10. Y aquí no es necesario que me pongan raíz cúbica de 1000. Aquí entendería de que sí encontraron bien este valor. Entonces, como x es igual a 10, como dijo Wolfi, si x es 10, y tiene que ser igual a 500 dividido 100. Y por eso pueden ver que, digamos, los Pyrex son como que chatos, a diferencia de las latas. Pero es porque tienen estos 4 paneles, y esos 4 paneles tienen más área que la parte de abajo. Entonces por eso es que tenemos que hacer ese y un poco más pequeño. Entonces x es igual a 10, y es igual a 5. ¿Y a qué sería igual el área? El área sería igual a de 5,10. Pueden ya sea utilizar esta o utilizar esta, las dos les da la misma respuesta. Entonces esto es 4 por 5 por 10. Yo creo que aquí nos quedan 200 y yo creo que aquí nos queda 100. Sí, 200 más 100. Entonces es igual a 300. ¿Y por qué esta área va a ser un área mínima? Porque si calculo la segunda derivada, yo creo que aquí ni siquiera les estoy pidiendo la segunda derivada. En el examen, para que no haya ambigüedad, si quiero que hagan la segunda derivada, se las voy a pedir de manera explícita. Entonces, la segunda derivada de esta función es, ya tengo aquí la primera derivada. X a la menos 2, su derivada es menos 2 por menos 2000. Entonces, 4000 dividido x al cubo. Más 2 por x. Y lo mejor que pueden hacer en este problema es decir, ese número es positivo, este número también. Entonces, como esta siempre es positiva, aquí tenemos una función que siempre es cóncava hacia arriba. Y aquí tenemos un mínimo relativo y absoluto. El mejor de los mínimos que pueden tener. Porque ese no importa si van cambiando el intervalo, igual ahí vamos a tener siempre el mínimo absoluto y el mínimo relativo. Si alguien encuentra A' de 10, perfecto, A' de 10 lo pueden encontrar. 4000 dividido 1000 más 20. Entonces, si mal no estoy, esto les queda 24. Pero igual, no es necesario que calculen este número, pero si sienten que es más fácil ver que el 24 es positivo a que ver que esta función es siempre positiva para valores de x positivos, pueden irse por este camino.
Entonces, para mí es un tema interesante este. Estamos terminando un poco temprano hoy, pero creo que 4 problemas para el día de hoy es más que suficiente. Cristian, una pregunta. Sí, Si la, ¿cómo se llama? La doble derivada sale positiva, significa que es un... mínimo, sí. Sí, porque una función cóncava hacia arriba, ¿cuál es su gráfica? Esta es su gráfica. Ah, sí, sí. Ya, gracias. De nada. Ahora, otra cuestión que pueden hacer, pero yo creo que no muchos van a hacer, es agarrar esta derivada y hacer un diagrama de signos con x es igual a 10 y luego ver de que la función primero es decreciente y después creciente. Eso es otra posibilidad que tienen en este problema, pero ¿por qué no estoy haciendo ahí un análisis tan detallado de un diagrama de signos? Solo miren que el propósito de este problema no es graficar esta función, sino encontrar solo su valor mínimo absoluto. Entonces, si solo van por el mínimo con primera derivada y segunda derivada, ya lo hicieron. Pero tranquilamente, digamos, puede que en algún momento tengan un problema donde les digo, bueno, grafique esta función. Y si es así, entonces sí van a tener que hacer más cosas. La asíntota vertical en x es igual a 0, comprobar que no hay asíntotas horizontales y posiblemente un diagrama de signos para saber dónde la función es decreciente y creciente. Y uy, si esta sí tendría un comportamiento un poco extraño. Para valores negativos de x esta función sí se comporta de manera muy extraña. No me gustaría mucho graficar esa función. Entonces, no sé si tienen ahí alguna pregunta más. Ahí está bien, digamos, que descansen y que en 10 minutos regresen para hacer el laboratorio. Este es un tema un poco peculiar. Y como pueden ver, la parte más difícil no es esto es lo más fácil. Lo más difícil es cómo con un enunciado uno puede ir sacando toda esta información. Entonces, eso va a ser lo más difícil de este tema. Entonces, prácticamente, digamos, van a tener un laboratorio más sobre optimización, van a tener una tarea con problemas de palabras y luego, digamos, posiblemente antes del final vamos a tener un corto con un problema de optimización, uno de una gráfica y uno de antiderivadas. Y con eso tal vez ya van a estar listos para el final. Entonces, van a ser pocas preguntas, pero cada una de esas preguntas son preguntas que requieren un montón de desarrollo. A diferencia, digamos, de problemas de derivadas implícitas o reglas de derivación, ahí sí podrían resolver eso en 1 o 2 líneas. Estos sí ya son problemas que abarcan páginas. Entonces, nos vemos. Suerte en su laboratorio. El día Cristian, gracias. Sí. Y el martes yo creo que ya vamos a tener el primer corto que vamos a votar, si mal no estoy. Sí, Cristian, ya a partir de... Excelente.